En medio del calor abrasador de la severa sequía, una manada de cebras emprende un viaje desesperado que podría costarles la mitad de la vida. 3 días sin agua, cada paso una apuesta a la muerte. Un viaje desesperado. Cebras cruzan una región árida y seca durante 3 días sin agua. La sequía en la sabana del este de África no comienza con un viento cálido, sino con el silencio. Un silencio tan denso que parece como si el cielo contuviera la respiración. Entonces, la tierra comienza a moverse, largas y sinuosas grietas se extienden como una red de tendones en un cuerpo gigante que se seca desde dentro. La luz del sol cae directamente, sin atravesar la humedad, golpeando cada roca, cada brizna de hierba, haciendo vibrar todo el espacio con un calor rojo como el acero fundido. El viento sahariano barre la tierra como una cinta de seda ardiente, arrastrando finas partículas de polvo que se arremolinan en tenues volutas de humo. A lo lejos, los viejos charcos solo presentaban anillos de sal blanca moteada, las lápidas de una temporada de lluvias muerta. Contra este desolado telón de fondo, comenzaron a aparecer rayas blancas y negras, lentas pero constantes. Estas eran las cebras de Mara, marchando como en un campo de batalla natural. Las cebras son maestras de la resistencia. Cada vena de su cuerpo es una máquina para soportar el calor, sus glándulas sudoríparas se abren como 1000 válvulas para refrescarse, sus corazones laten con fuerza para mantener la sangre fluyendo mientras el agua se evapora de sus cuerpos. Pero hoy, incluso esas ventajas evolutivas se ponían a prueba hasta el punto de desmoronarse. Tres días sin agua no eran solo una prueba de músculos o fuerza física, eran una prueba para la voluntad de toda una especie. Y Mara sabía que tras ella, la muerte se acercaba lenta pero inexorablemente. Más adelante, no había ninguna garantía, salvo la vaga posibilidad de que en algún lugar aún existiera una fuente de agua que no hubiera sido destruida por la sequía. Pero en este mundo, a veces incluso un atisbo de esperanza basta para impulsar a toda la manada hacia las llamas de la prueba. El primer día de viaje comenzó con el cansancio grabado a cada paso. Nadie en la manada podía expresarlo, pero sus orejas caídas y cabezas inclinadas lo decían todo. La sed comenzaba a carcomerlos. Sin embargo, no podían ignorar otra necesidad crucial, alimento para mantener las fuerzas que les quedaban. Mara condujo a la manada a un terreno de hierba amarilla y marchita, donde aún quedaban algunos terrones de hierba seca adheridos al suelo. No era una fuente de sustento, solo restos de la antigua temporada de lluvias, pero era su única posesión. Las cebras entendían bien el precio, gastarían energía en digerirla,
pero sin alimento, sus cuerpos se desplomarían antes del anochecer. En la sabana seca, a veces solo había dos opciones, mala y peor. Mientras la manada pastaba cabizbaja, un grupo de gacelas de Thompson apareció de repente. Más pequeñas, más rápidas y acostumbradas a luchar por cada brizna de hierba en las duras condiciones, se abrieron paso entre la manada de cebras sin dudarlo. No hubo colisión. Pero el resultado estaba claro. Quien aprovechara el momento primero viviría más. En la estación seca, cada encuentro era una carrera contrarreloj, aunque nadie lo deseara. El mediodía se hizo pesado. El aire parecía comprimido, ralentizando cada movimiento. La pradera estaba tan quieta como el agua, hasta que Mara oyó un sonido tan débil que era casi imperceptible. El susurro de la hierba bajo los pies de alguien. No era viento. No era una gacela. Algo más familiar. Un leopardo. Su silueta se balanceaba en la distancia, fundiéndose con el calor arremolinado del suelo. Se movía en silencio, sus hombros deslizándose rítmicamente como hojas sobre la hierba. Sin mirar directamente, Mara supo a quién estaba siguiendo. De joven cebra, sus pasos ya eran inestables. En el momento en que el leopardo saltó, la sabana pareció desgarrarse. Pero la manada de cebras nunca fue una turba caótica, eran una fuerza unificada cuando se acercaba el peligro. El agudo grito de advertencia de Mara rompió el silencio como el primer rayo de luz que atravesaba la noche. Toda la manada giró, cambiando de dirección con una precisión casi instintiva, obligando al leopardo a ajustar su trayectoria. En esos breves segundos, la situación cambió. El leopardo intentó perseguirlo, pero el calor le impedía avanzar. Sus pasos se hicieron más pesados, su aliento más caliente. Apenas unas pocas decenas de metros más, su imprudencia se convertiría en una carga irreparable. Al comprender esto, se vio obligado a detenerse y observar cómo las rayas blancas y negras desaparecían en el calor. La manada de cebras se había mantenido firme el primer día, no por fuerza, sino por sus reflejos de supervivencia, su solidaridad y la capacidad de Mara para interpretar cada paso peligroso. Pero a medida que las largas sombras de la tarde comenzaban a caer, ni siquiera esa pequeña victoria trajo alivio. La sed persistía. Y el sol aún no los había liberado. El lunes comenzó no con luz, sino con una pesadez que se extendía por cada pata.
La sed se había asentado en cada respiro seco, y los signos de agotamiento eran evidentes en sus crines empapadas de polvo. Mientras la manada cruzaba las profundas fisuras de la tierra, como grietas en un mundo que se desmorona, se encontraron con otras criaturas que también se doblegaban ante la crueldad de la sequía. Un tejón de miel, símbolo de tenacidad y resiliencia, intentaba excavar en la tierra dura y rocosa en busca de algún resto de alimento. Aunque famoso por su inquebrantable fortaleza, hoy era más lento, más pesado, como si incluso los más fuertes hubieran sucumbido a la presión del sol. En la sabana ya no había gobernante. Solo aquellos que podían resistir más. Al mediodía, llegó la mayor prueba de espíritu. Una cebra joven, con su pequeño cuerpo más susceptible a la deshidratación que cualquier otro miembro de la manada, temblaba al caminar por el suelo, tan acalorado que parecía respirar el calor de la tierra. Y se escuchó una risa ronca e inconfundible, parecida a la de una hiena. Tres figuras sombrías aparecieron, rodeando la manada como las manecillas de un reloj en cuenta regresiva hacia un momento desesperado. No se apresuraron a atacar. Observaron. Esperaron. Las hienas no necesitaban cargar para ganar, solo necesitaban que se expusiera la debilidad de la presa. Esto ya no era una persecución, sino una prueba de fuerza de voluntad. Mara dio un paso al frente, lanzando una advertencia. No era un ataque, sino una declaración. La manada aún no se había rendido. Los demás adultos se movieron de inmediato, formando un círculo denso alrededor de la joven. Un momento de silencio, tenso como la cuerda de un arco al límite. Las hienas observaban, con la decepción evidente en sus ojos entrecerrados. Allí nadie gana con la violencia. La manada de cebras gana con la unidad, algo que la sequía no puede arrebatar, aunque se lleve todo lo demás. Para cuando el sol se puso en el horizonte, los cuerpos de la manada estaban visiblemente exhaustos. Su piel comenzó a arrugarse por la deshidratación, su ritmo cardíaco se aceleró para mantener la sangre fluyendo por sus cuerpos. Ya no corrían por fuerza bruta, sino por pura voluntad, una energía primaria que solo emerge cuando la supervivencia se lleva al límite. Y el peligro no dejaba de acecharlos.
Desde atrás, el aroma de los depredadores volvía a flotar, denso, cálido y amenazador. Leones, depredadores con ojos como dos fragmentos de espejo que reflejaban la luz de las estrellas. Esta vez, no solo uno, sino dos leones se acercaban silenciosamente. En la estación seca, sabían que las oportunidades de caza eran escasas, y la manada de cebras, aunque fuerte, se estaba convirtiendo en el objetivo perfecto. Mara lo percibió. Dio una señal de advertencia y la manada aceleró de inmediato. Pero el agotamiento hizo que su velocidad ya no fuera la del primer día. Los leones aumentaron repentinamente su velocidad. Una cebra se separó de la manada. Intentó resistirse. Pero ese acto de resistencia, en lugar de salvarlo, despertó un instinto depredador aún más feroz en los ojos del león. Todo sucedió tan rápido que la sabana parecía incapaz de respirar. Y el destino selló el trato. La batalla duró unos segundos en un silencio escalofriante. No hubo cobardía. Ni rastro de debilidad. Solo un guerrero luchó hasta el final. Pero la naturaleza, como siempre, fue la última en decidir. La manada de cebras se alejó a toda velocidad, pero Mara se dio la vuelta. Miró. No por arrepentimiento, sino para recordar el precio pagado por cada kilómetro de este viaje. En la sabana, la pérdida no es infrecuente. Pero cada vez que ocurre, siempre deja un gran vacío en la manada. El segundo día terminó no con victoria, sino con un cruel recordatorio. No todos llegarán a su destino. Y el viaje de 3 días sin agua nunca fue un viaje para toda la manada, sino solo para aquellos lo suficientemente fuertes como para continuar. El tercer día comenzó no con esperanza, sino con la cruel belleza de la luz rojiza que inundaba la sabana como un mar de fuego. En ese color brillante, un viejo macho se desplomó. Intentó levantarse con sus patas temblorosas, pero el peso de 3 días sin agua había superado los límites de su edad. Mara lamentó su pérdida y luego se fue.
En este mundo, el dolor no podía salvar a nadie. La manada tenía que seguir adelante. Apenas unas horas después, el intenso calor volvió a ensombrecer el destino de la manada. Delante, una franja de luz brillante, como agua, se extendía por el horizonte. La esperanza brillaba en sus ojos cansados, una esperanza que habían anhelado durante los últimos 3 días. La manada aceleró el paso, el repiqueteo de los cascos como un latido resurgente. Pero a medida que se acercaban, el agua se desvaneció. Solo el calor distorsionaba el aire y el suelo agrietado reflejaba la luz del sol como un espejo. No era un estanque. Solo una ilusión, una cruel broma de la naturaleza. El ánimo de la manada se desplomó como si se hubiera cortado el último hilo. Algunos se tambalearon, con los ojos escocidos y nublados por la deshidratación. Incluso Mara se detuvo un momento, un raro instante en el que la duda se apoderó del corazón del líder. Y entonces, el polvo se levantó en la distancia. No era una ilusión. Pero siluetas oscuras se movían en una amplia formación de abanico, la única organización que una especie usa para dirigirse hacia el agua. Salvaje. El cuerpo de Mara se tensó, el instinto se encendió repentinamente como una chispa en el viento. Instó a la manada a acelerar, a pesar de que los músculos amenazaban con colapsar. Todos avanzaron. Nadie habló, pero todos sabían, o agua o muerte. Finalmente, el olor húmedo del barro apareció en el viento. Tenue, tenue, pero real. El destino era un pantano fangoso, pero para las cebras en ese momento, era el paraíso. Sin embargo, el paraíso nunca se abría fácilmente. Porque bajo ese barro yacían los guardianes más antiguos de la sabana. Cocodrilos del Nilo. En el momento en que el agua tocó sus pezuñas, la superficie estalló. Un cocodrilo saltó como una lanza del infierno, con sus fauces lo suficientemente anchas como para aplastar huesos. Apuntó a la cría, la presa más débil, lenta y fácil. Pero Mara no permitió que el destino se repitiera.
Con sus últimas fuerzas, se zambulló en el agua turbia, usando todo su cuerpo para proteger a la cría. La cría escapó, corriendo frenéticamente hacia la orilla. Se oyeron los primeros sonidos. El sonido del agua al beber. Fuerte. Urgente. Desesperado. Y lleno de vida. El agua fresca fluía hacia las brasas de la manada, cada trago los alejaba del borde del abismo. Mara permaneció de pie un largo rato. El agua rozó sus labios, su lengua, y se deslizó por su garganta. Y por primera vez en 3 días, sus ojos se suavizaron, no solo por la liberación, sino por la idea de haber logrado lo aparentemente imposible. Pero entonces miró hacia la orilla de la laguna. El agua retrocedió poco a poco. Este pantano no duraría mucho. Y la sequía seguía agarrando la pradera como la mano de un dios invisible. Habían ganado la carrera de 3 días. Pero aquí, la victoria siempre es temporal. Mañana, otra batalla. En un mundo donde solo sobreviven los que perseveran, ¿qué opinas? Si crees que esta aventura merece ser contada con más detalle, dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal para seguir nuestras otras batallas de supervivencia en el reino salvaje. Donde la vida y la muerte están a un paso del agua, hay una figura que nunca ha corrido ni rugido. Un fantasma del agua. Una pesadilla sin nombre. El cocodrilo del río Mara. Mordedura mortal, el embrujo del río Mara. El río Mara. Un río pequeño, pero cada año se convierte en la frontera entre la vida y la muerte. Ubicado en la confluencia del Serengeti y el Masai Mara, este río transporta más que solo agua, transporta el destino. Mientras más de 1 millón de ñus, cebras y gacelas se reúnen en la gran migración, las aguas aparentemente tranquilas de repente se quedan inmóviles. No porque estén tranquilas, sino porque abajo, los depredadores contienen la respiración, esperando a su presa. Bajo el sol abrasador de África, donde las interminables praderas se extienden hasta el horizonte.
La gran migración de los ñus es uno de los capítulos más magníficos de la naturaleza. Y en ningún lugar es más brutal y gloriosa que a lo largo del río Mara, donde la frontera entre la vida y la muerte se decide en cuestión de segundos. Cada año, de julio a septiembre, más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas abandonan las áridas praderas del Serengeti y se dirigen a las exuberantes tierras del Masái Mara. Es una migración colosal, impulsada por los ritmos ancestrales del aroma a hierba fresca, los truenos lejanos y la memoria genética que llevan en la sangre durante miles de años. No hay líderes ni mapas. Simplemente van y vienen, como si fueran los vasos sanguíneos de esta tierra. Pero el río Mara representa el mayor desafío. A diferencia de las praderas, a diferencia de los arbustos espinosos, el río es un lugar donde la muerte acecha en silencio. Manadas de ñus se reúnen en las orillas, con los ojos bien abiertos y pasos vacilantes. Una enorme masa de criaturas parece contenida por el miedo instintivo. Porque bajo esa silenciosa capa de agua, los cocodrilos de Mara permanecen inmóviles, ocultos como pilares de piedra vivientes. En un instante, un valiente salta y todo se desmorona. Toda la manada se precipita en el caos. Creando corrientes de animales vivos que se deslizan por las rocas. El agua salpica como espuma. El sonido de los cascos al golpear el agua resuena, mezclado con el rugido estridente, el sonido del agua salpicando. La vida se condensa en pocos minutos. La muerte aguarda en unos instantes. Cuando la manada se precipita río abajo como una inundación viviente, el caos se convierte en el verdadero enemigo. Los que están en el centro de la manada están apiñados, sin espacio para respirar. Un paso en falso podría causar que todo el cuerpo sea pisoteado por cientos de cascos aterrorizados que vienen detrás. Las rocas resbaladizas del fondo del río hicieron que muchos cayeran, se atascaran y fueran arrastrados por la fuerte corriente. Algunos estaban cerca de la orilla, pero debido al fuerte impacto de los de su especie, fueron empujados de vuelta al centro del vórtice mortal. El relincho resonó con pánico, no solo por la sombra del cocodrilo, sino también por el miedo que emanaba de su propia manada. En esos momentos, no había amor ni camaradas. Solo existía el instinto de supervivencia. Y los que caían, no serían esperados.
Sin embargo, la mayoría de los cientos de miles de ñus siguen adelante. Empapados, temblando, con la piel desgarrada por rocas y cuernos, salen del río como guerreros que cruzan las puertas de la vida y la muerte. Cada herida es prueba de su voluntad de vivir. Cada respiración rápida es una declaración a la naturaleza: han sobrevivido, no porque sean más fuertes, sino porque no pueden detenerse. El viaje no ha terminado. La migración no ocurre en un día, sino durante muchas semanas, ola tras ola, grupo tras grupo, como sangre fluyendo. Cada cruce de río es una nueva apuesta. El agua de hoy es diferente a la de ayer. La tierra de hoy en la otra orilla puede haberse derrumbado. Los cocodrilos no se quedan en un solo lugar. Y peligros invisibles, niebla, lodo profundo, fuertes corrientes, siempre acechan para atraerlos. No hay dos cruces iguales. Nadie puede ser complaciente. Y es esta ferocidad, este miedo, lo que nutre el ecosistema de África Oriental. La migración no es solo un viaje en busca de agua y pasto, sino el sustento de la sabana. Un ciclo legendario donde la vida y la muerte dependen mutuamente para mantener la naturaleza salvaje de la tierra. El río Mara se convierte en el lugar donde la selección natural es más feroz. Muchos individuos son arrastrados por el agua, pisoteados. Pero, sorprendentemente, el ñu no se detiene. Lo que se pierde es la supervivencia del resto. Cientos de miles de individuos cruzan el río con éxito, llegan a la sabana de Masai Mara y continúan su viaje de supervivencia, comen pasto, dan a luz y se preparan para el regreso a finales de año. A diferencia de los depredadores, que necesitan coordinarse en grupos, los cocodrilos de Mara son asesinos solitarios, pero a menudo se reúnen en grandes cantidades en los cruces de ríos durante la temporada de migración, creando una flota silenciosa bajo el agua. Cada uno actúa según su propio instinto, pero el objetivo común es esperar. Los cocodrilos de Mara no tienen prisa. Con sus cuerpos de 5,6 metros de largo y sus escamas gruesas y ásperas como armaduras antiguas, se esconden a la perfección en el lodo y las turbias aguas del río Mara. Sus ojos y fosas nasales se encuentran en lo alto de la cabeza, lo que les permite observar y respirar mientras sus cuerpos están casi completamente sumergidos. No emiten ningún sonido.
La táctica del cocodrilo de Mara es acechar, se esconden inmóviles durante horas. En el momento en que un individuo débil resbala y se ahoga. En una fracción de segundo, un mordisco ultra rápido alcanza el punto débil de la presa. Con sus fuertes dientes y su agarre férreo, el cocodrilo arrastra a su presa al agua, retorciendo su cuerpo continuamente en una técnica de giro mortal que la desorienta, la asfixia y la deja indefensa. No hay que apresurarse, porque el agua y el tiempo son sus aliados. Bajo las turbias aguas del río Mara, la batalla termina en silencio. El cocodrilo ha mordido al ñu. No más rugidos, no más forcejeos. Solo remolinos de vida silenciosa extendiéndose, para luego desvanecerse como si nunca hubiera habido vida allí. El cocodrilo sostenía a su presa, inmóvil en el agua, comenzando el lento proceso de digestión que duraría días. En la orilla, la manada de antílopes seguía cruzando. Una vida perdida, pero el viaje de la especie aún no había terminado. Bajo la brillante luz del sol del Mara, cuando los ñus empezaban a escasear, una manada de cebras emergió del límite del bosque, acercándose a la orilla del río. También formaban parte de la gran migración a través del Serengeti y Masai Mara, buscando instintivamente tierras más verdes cuando la estación seca se llevaba hasta la última gota de agua de la sabana. A diferencia del caos de los ñus, las cebras parecían más tranquilas, caminando despacio, observando atentamente, pero esa vigilancia no las hacía más seguras. Al llegar a la orilla del río Mara, la manada se detuvo. Algunos individuos se acercaron a la orilla, agacharon la cabeza para olfatear, con las orejas erguidas, alertas. Sabían que este era un paso de vida o muerte donde los cocodrilos acechaban en el barro. Sin apresurarse ni empujarse, las cebras eligieron el punto de cruce con más prudencia que los antílopes, eligiendo un lugar con una orilla suave, agua de movimiento lento y buena visibilidad. La velocidad y los reflejos eran las ventajas de supervivencia de esta especie.
Sus cuerpos compactos, patas fuertes y vista aguda les ayudaban a detectar el peligro con antelación y a alejarse en un instante. Muchas veces, los cocodrilos de Mara han fracasado al lanzarse a morder el aire, porque la presa ya se había hecho a un lado y acelerado para escapar. En las aguas turbulentas, donde el barro y la sangre lo difuminaban todo, las cebras se volvían impredecibles y más difíciles de matar. Pero los reflejos no siempre vencen a la paciencia. Una cebra joven era lo suficientemente grande como para estar desprotegida, pero no lo suficientemente rápida como para evitar el peligro. El torrente de agua lo separó de la manada en un abrir y cerrar de ojos. Un cocodrilo gigante emergió del lecho del río, su mordisco atravesó el cuerpo de la joven cebra, arrastrándola lateralmente en medio de la corriente. La batalla fue tan rápida que nadie tuvo tiempo de intervenir. La cebra se convirtió en presa del cocodrilo. Bajo las turbias aguas del río Mara, donde el sol quemaba la tierra y las praderas se secaban hasta el punto de agrietarse, otro mundo existía en silencio. El reino subterráneo de los hipopótamos. Menos ruidosos que los leones, menos acechantes que los cocodrilos, los hipopótamos viven en su propio orden, llenos de rigor y disciplina. Se reúnen en grandes grupos llamados manadas, que pueden contar hasta 30 individuos, a veces más en la estación seca. Cuando el agua escasea, los límites entre los grupos comienzan a solaparse. Cada grupo suele estar dominado por un macho adulto. Este no solo es el líder, sino también quien controla el espacio y protege el llamado derecho al baño. Algo aparentemente simple, pero una cuestión de supervivencia en el calor de 50 grados Celsius. Los machos jóvenes, incapaces de desafiar, son empujados al límite o forzados a vagar solos, sin permiso para acercarse al grupo de hembras, a menos que acepten luchar por la supervivencia. Durante el día, la manada se sumerge en el agua, dejando al descubierto solo la nariz, las orejas y los ojos. Estos 3 puntos le permiten respirar, oír y observar sin salir de su zona de confort. Pero no se deje engañar por su apariencia perezosa. Cada movimiento es observado, cada bufido transmite un mensaje. Un macho extraño que se acerque demasiado será advertido por un rugido profundo, y luego quizás por un repentino mordisco submarino. Allí es donde el verdadero poder del hipopótamo se manifiesta en su máximo esplendor. Por la noche, la manada sale del agua para alimentarse.
Durante el día, regresan al río, donde el barro, el agua fresca y los brazos invisibles de la manada continúan protegiéndose mutuamente. Porque para los hipopótamos, la vida no se trata solo de fuerza muscular, sino también del estrecho vínculo que los une. Un orden sostenible se construye entre el agua, el barro y un silencio orgulloso. Hipopótamos. No son depredadores, pero son los protectores más conocidos del territorio. Mientras el agua ondulaba y una larga sombra se deslizaba lentamente por las turbias aguas, la manada de hipopótamos se mantuvo firme en medio del río Mara, como si nada les preocupara. Pero entonces, un cocodrilo adulto se acercó sigilosamente, adentrándose en el territorio de la manada. Ese error fue desastroso. El agua se abrió de golpe. La manada giró sin previo aviso. No rugieron, no amenazaron. Simplemente cargaron hacia adelante con la furia de la naturaleza. Como si le estuvieran enseñando al antiguo depredador una lección sobre límites. La enorme mandíbula inferior se abrió al instante. Un mordisco directo al cocodrilo hizo crujir incluso las antiguas escamas. El caos duró menos de un minuto, pero fue un minuto de infierno submarino. El cocodrilo se retorció, pero no pudo escapar de la fuerza aplastante de casi 1 tonelada de mandíbulas. Sus dientes, que habían causado la muerte a cientos de criaturas, ahora eran inútiles ante la violenta locura de una madre. En el río Mara, los cocodrilos son asesinos, pero no amos. Cuando se encuentran con una manada de hipopótamos, dejan de ser cazadores y se ven obligados a huir, a veces demasiado tarde. Y no es raro. Las largas cicatrices en el lomo, los muñones de las colas o la ceguera de muchos cocodrilos que han sobrevivido a enfrentamientos con hipopótamos son prueba de ello. Incluso los cocodrilos machos más grandes comprenden que, en estas aguas, tener colmillos no significa tener poder. Porque en la confrontación entre el instinto de caza y el instinto de protección, los hipopótamos no luchan por comida, sino por límites, por sus cachorros y por el honor de una criatura que jamás conoce el miedo. No se someten fácilmente. Un monumento orgulloso en medio del río Mara. El rojo atardecer cubre el río Mara. Cuando el sonido de los cascos se desvanece gradualmente, la espuma se asienta y el barro se seca sobre la piel, la vida no se detiene.
Solo hubo silencio por un instante, preparándose para la siguiente vuelta. Los Mew supervivientes continuaron su viaje. No se detuvieron a llorar a los caídos, porque allí no había tiempo para lágrimas. Las cebras, aunque habían perdido a sus hermanos en los rápidos, aún caminaban con la serenidad de una especie acostumbrada a vivir al borde de la oscuridad. Los cocodrilos, saciados tras mordeduras fatales, se hundían de nuevo en las aguas turbias, inmóviles como si nadie hubiera muerto bajo sus fauces. Y entre todos ellos, el hipopótamo, que ni cazaba ni huía, aún defendía su territorio con una autoridad que no necesitaba ser expresada. Indomable. Aquí, nadie era realmente el más fuerte. Solo había criaturas lo suficientemente valientes como para no detenerse. Criaturas que aceptaban el dolor y el sacrificio para seguir existiendo. Esa era la ley silenciosa pero absoluta de la naturaleza. La vida no daba oportunidades, exigía que cada latido gritara que valía la pena. Suscríbete al canal y únete a nosotros en un viaje para explorar tierras salvajes, donde cada vida, ya sea de cazador o de presa, cuenta una historia de instinto, coraje y esperanza inagotable.